La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta sus hogares y le agradecemos al Señor y a usted que nos abre las puertas de su casa para celebrar un culto al Señor este día domingo. En esta oportunidad yo quiero leer con usted lo que dice la Escritura en el Salmo 59:6. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Estamos viviendo momentos de angustia, el mundo está en una situación de angustia, de preocupación, pero sabe, nuestra confianza radica en que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y además dice la Escritura en este Salmo, Él ha sido nuestro refugio. Independientemente de las circunstancias que podamos estar atravesando cada uno de nosotros, tenemos la certeza que Dios ha sido nuestro refugio y que Él seguirá siendo nuestro refugio. Así que dice la Escritura al principio del versículo, por eso yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Esta mañana es un privilegio para nosotros poder unirnos con usted en un mismo sentir, en un mismo propósito, para alabar al Señor, para ser bendecidos por su palabra. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y que juntos elevemos una oración al Señor. Padre que estás en el cielo, en este día te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que nos abren las puertas de casa, Señor, para compartir juntos este tiempo de alabanza, este tiempo de aprendizaje y de edificación por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para aquellos que nos escuchan, que los que necesitan fortaleza sean fortalecidos, que los que necesitan exhortación sean exhortados, los que necesitan aprender sean enseñados, pero sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo caiga sobre nuestras vidas como agua fresca, como un momento, Señor, en el cual nuestras vidas necesitan ese nuevo ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a aquellos que hacen posibles estas transmisiones, aquellos, Señor, que cada vez que tenemos estas actividades se toman el tiempo de sentarse con nosotros, de programar las actividades, de hacer las grabaciones, de transmitirlas. Señor, sabemos que tienes un galardón especial para cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por aquellos que van a estar participando en la actividad de hoy. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú has sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, mi roca y mi castillo eres tú, mi amigo en momentos de aflicción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor. Cristo, tú eres mi canción, y en todo lo que soy
he podido ver tu amor, tu mano nunca me soltó. Y eres todo para mí, mi principio y mi fin, y lo que anhelo está en ti. Y en todo lo que soy he podido ver tu amor, tu mano nunca me soltó. Mi principio y mi fin, lo que anhelo está en ti. Lo que anhelo está en ti. Lo que anhelo está en ti. Estamos listos de nuevo para ir al primer libro de Samuel en su capítulo 26. Hoy nuestra lección es un corazón conforme al de Jehová. ¿Se recuerdan ustedes que los habitantes de Zif, los zifeos, habían dicho a Saúl dónde estaba David, pero no le lograron precisar el lugar? Entonces no logran capturarle. Ahora van de nuevo con Saúl y le dicen: ahora sí sabemos dónde está. Y Saúl se prepara con 3,000 hombres escogidos para ir tras de David. Algo diferente va a suceder en esta historia, porque no es Saúl el que va a encontrar a David, sino David el que va a encontrar a Saúl con intención en esta ocasión. David oye que Saúl anda por ahí y manda unos espías para saber si en verdad lo que medio sabía ahora lo sabe totalmente. Los espías encuentran que Saúl sí está tras David y regresan para decirle que es cierto. David está escondido en las partes altas y habla con sus hombres de confianza, y uno de ellos acepta ir con él y descender de la parte alta al campamento e ir donde está Saúl y su ejército. Con mucho valor, ellos esperan que Saúl descanse, y Abner, su principal comandante, está al lado de él, pero también está dormido. Y alrededor de él todo su ejército, 3,000 hombres, para cuidar la vida del rey Saúl. Bien, David entra y llega hasta donde está el rey Saúl dormido, y al lado está Abner. Y junto a ellos la lanza clavada para esperar el siguiente día. El que le acompaña es Abisai, un aguerrido comandante de David, que le dice: hoy es el día que Dios te ha entregado a tu enemigo. Qué interesante, porque es tiempo de ver qué hacer. Una buena pregunta para nosotros es: ¿por qué David bajó? ¿Lo quería matar? ¿Qué era lo que quería hacer para planificar esa incursión en medio del campamento? Abisai le dice: es tiempo de que muera. Hay muchas razones para que pueda proceder David. Primero, no va a ser con su espada. Segundo, no va a ser con su lanza. Tercero, no va a ser con su mano, porque Abisai le dice: yo lo voy a matar.
voy a tomar la lanza. Sí, esa lanza que más de una vez quiso matar a David, ahora está haciendo la propuesta de Abisai para matar a Saúl. Y todavía le anima más y le dice, no va a sufrir. Voy a tomar esa lanza y voy a clavar a Saúl y solo va a ser una vez. Bien, aquí es donde la Biblia nos muestra el corazón de David. ¿Y qué le contesta a Abisai? Veamos la respuesta de David en el versículo 10 de nuestra Biblia. Dice así: dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Es decir, hay tres alternativas. O Jehová decide su muerte, o llega el tiempo natural de su muerte, o Saúl muere en batalla. Pero yo, dice David, no he venido para matarle. Entonces, ¿a qué he llegado? Bien, la pregunta nueva es, si David no buscó para matarle, ¿cómo logró llegar a través de todo el campamento hasta Saúl? ¿Y por qué Abner no logró responder? Tenemos una respuesta. La respuesta está en el versículo 12 que dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Dios estaba con David. Es decir, podemos ir entendiendo que David no bajó a matar a Saúl y que Dios estaba con David y envió un profundo sueño. Bien, Abisai y David se van. Se llevan dos cosas: la lanza y la vasija de agua del rey. Cuando al amanecer del día siguiente, el rey Saúl y su comandante Abner se retiran y sus soldados, David vuelve a hablarle a la distancia, pero de nuevo refleja esa humildad necesaria de un corazón que no quiere vengarse de su enemigo, sino que quiere agradar al Dios que en este momento es Jehová de los ejércitos, y en los momentos anteriores, y vamos a ver también que en los momentos posteriores, y le grita: Señor mío, Rey, aquí está tu siervo. Un corazón grande de David, y le dice: Abner, ¿por qué no has cuidado a tu rey? Una gran falta has cometido, porque un hombre se ha acercado a tu rey y tú no has protegido su vida. Grande falta has cometido. La prueba te la tengo acá. Y de nuevo David tiene una prueba. Le muestra la lanza, esa lanza que un día quiso matar a David. Le muestra la vasija de agua y le dice: no vine para matarte. Ese es el corazón de David. No busca matar, busca probarle a Saúl quién tiene la razón. Y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué mal he hecho? ¿Estás siguiendo una orden de Dios? Por el contrario, me estás afectando, porque yo quiero estar en la heredad de Jehová. Yo quiero estar adorando a Jehová, y con tu persecución me haces estar lejos de donde puedo adorar a mi Dios. Mi sangre caiga en tierra si es orden de Jehová.
Pero veamos el versículo 23, cómo cierra su encuentro con Saúl. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Aquí vemos la razón por la que había enviado espías y la razón por la que se había acercado. David quiere mostrarle a Saúl que la justicia es de Jehová y no ha dejado que nadie toque la vida de el rey Saúl. Qué hermoso es saber que la justicia es de Dios y no del hombre. Es este el último encuentro físico entre David y Saúl. Y Saúl reconoce por primera vez que ha sido un necio. Y dice que ya no le va a perseguir más. Por 20 años, el rey futuro de Israel, David, ha estado huyendo. Pero ha tenido paciencia para que su enemigo se declare a sí mismo como necio. Y Saúl lo hace. Vamos ahora a traer esa lección a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro sentimiento hacia aquellas personas que no quieren aceptar la oportunidad que Dios está dando a través de su Hijo Jesucristo? No podemos tratarles diferente. No podemos menospreciarles, no podemos hacerles a un lado, porque el corazón que Dios nos ha dado es un corazón de compasión y misericordia, porque Dios es un Dios de esperanza y no es un Dios de condenación. Por eso, cuando Pablo y Bernabé hablaban en una sinagoga, encontramos en Hechos, capítulo 13 y versículo 22 esta palabra: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso es saber que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Que Dios nos ayude para que lo que nosotros sintamos es gracia, compasión y misericordia para aquel que en su momento va a reconocer su necedad en la presencia del Señor. Agradezcamos a Dios porque nos ha llamado. Y también pidamos que nos dé el corazón conforme al suyo. Padre, hemos estudiado a David, un hijo hermoso tuyo, tanto en lo físico como en su corazón. Alguien que siempre confió en ti para tomar las mejores decisiones y mostró un corazón compasivo hacia aquel que le perseguía, hacia aquel que era un necio en las cosas que hacía. Danos a nosotros esta ocasión, la gracia y la misericordia para anunciar a un Dios de esperanza y no a un Dios de condenación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados hermanos. Será en una futura ocasión que nos encontremos de nuevo. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Toda rodilla delante de ti se dobla.
santo, santo, santo eres tú. Toda rodilla delante de ti se doblará y toda lengua, Señor, te confesará. Santo, santo eres tú. Toda rodilla delante de ti se doblará y toda lengua, Señor, te confesará. Santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Un domingo más, una oportunidad más de podernos comunicar por este medio. Sinceramente creo que los días están pasando demasiado rápido. Y naturalmente, recordemos que no vivimos todas las horas activas del día. Y eso pues quizás está haciendo que los días los sintamos más cortos, más ligeros. Y las semanas de verdad se están yendo rápidamente. Pero bien, les bendecimos a todos ustedes que nos están sintonizando en este día. Bendecimos sus familias, bendecimos su hogar, su alimento de cada día, su trabajo. Y esperamos que podamos tener una actividad edificante para nuestras vidas espirituales. Saludamos a todos y esperamos en el Señor que estemos bien. Todos los hermanos de nuestra República de Guatemala, todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran fuera de nuestras fronteras, siempre les enviamos un saludo a todos nuestros conciudadanos que se encuentran especialmente en la nación americana, nuestra hermana Irmita allá en Washington, Virginia, nuestra hermana también, hermana de ella, hermana Elizabeth, nuestra hermana Ade, que también se encuentra allá, al pastor Emilio, que también les saludamos, a su esposa y a toda la congregación de allá de Washington. También saludamos a los pastores de la iglesia Elim en Atlanta, los pastores Rodas. Les deseamos bendiciones, que todo esté bien y que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a tomar una lectura para poder iniciar nuestro tema del día de hoy. He sentido en mi corazón el deseo de compartir con ustedes acerca de la gloriosa resurrección de la cual Jesucristo nos habla en la palabra y nos da la esperanza de ser participantes de ello. Así es de que yo le voy a invitar a que, tomando nuestra Biblia, leamos en 1 de Corintios, en su capítulo número 15. Por el momento vamos a tomar solamente unos 2 versos, el 13, digo yo, el número 13 y el número 14, que dicen de la siguiente manera: porque si no hay resurrección,
de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Oremos un momento al Señor, por favor, acompáñeme. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por permitirnos llegar hasta los hermanos y hermanas que nos han sintonizado en este día y que de alguna forma sienten la necesidad de escuchar tu palabra, de crecer en el conocimiento de las promesas preciosas y verdades maravillosas que encontramos en la Escritura y que también confirma el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, porque de alguna forma la palabra nos sirve para confirmar lo que el Espíritu está haciendo sentir en nosotros. En medio de esta situación que nos encontramos, esperando que estas verdades nos den ánimo, nos den aliento, nos den paz y podamos pacientemente resistir y continuar el tiempo que nuestro Dios nos permite más adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La gloriosa resurrección a la que me quiero referir naturalmente es a la que todos los creyentes esperamos después de la muerte física. Obviamente que la muerte es una actividad, una situación de la cual el hombre natural huye, la cual el hombre natural le tiene temor, le tiene miedo. Y a la luz de la Escritura encontramos que realmente la muerte es el fin de una vida en esta tierra. Los israelitas aceptaban la muerte con cierta gracia, entre comillas, pero sí esperaban que fuera una vida larga, con descendencia, y que fuera bien recordada o recordado su nombre. Quizás al ver esos propósitos que el pueblo de Dios tenía en los tiempos antiguos acerca de lo que significaba también el vivir, tenemos que recordar que las promesas del Señor hacia ese pueblo eran terrenales, territorios, propiedades, también cosechas, hijos, hijas, familia grande. Y como decía anteriormente, que al final de su etapa de la vida fueran recordados como hombres exitosos. Por lo consiguiente, el pueblo de Israel requería, esperaba de una vida larga, de muchos años, para poder alcanzar todos esos deseos
que el pueblo tenía en su corazón para experimentar aquí en la tierra. Naturalmente que la muerte en la plenitud de la vida, pues ellos lo consideraban como un fracaso y en algunos casos como una maldición. El que un joven o un hombre todavía a la mitad de su camino muriera era lamentable, porque probablemente no podría alcanzar las cosas que podría alcanzar aquí en la tierra. Por lo tanto, para ellos la muerte prematura era no muy bien recibida. Los israelitas también esperaban o veían la llegada de la muerte como resultado del pecado. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo o del Padre, de Dios Creador, cuando habla a Adán con relación a los derechos que tenía en el paraíso, de los árboles que podía tomar y comer, y a la vez se le advertía de no tomar fruto de un árbol especial, del cual el Señor le dice que el día que comas de él morirás. Por lo consiguiente, podríamos comprender que la muerte es resultado de desobediencia, que la muerte es resultado de pecado, la muerte es resultado de rebelarse contra lo que Dios establecía. Recuerde que estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando las promesas de Dios se enfocaban en ese pueblo a que fueran terrenales. Las promesas o los beneficios de una vida agradable delante de Dios pues se alcanzarían aquí, en este mundo. Por eso para ellos pues naturalmente la muerte era vista como un resultado de desobediencia, de pecado, como el ejemplo que le acabamos de poner cuando el Señor habla a Adán y le dice que en el momento que desobedezca y coma del fruto prohibido, pues morirá. Para ellos entonces el beneficio de vivir en obediencia se les otorgaría aquí en este mundo por medio de la abundancia, por medio de posesiones de tierras, éxitos en las guerras, estabilidad en todo, económica, social, material. Dios recompensaba a ese pueblo de esa manera. Ese era, digamos, el trato que tenía Dios con ese pueblo. Y obviamente merecía que ese pueblo viviera larga vida para poder disfrutar o alcanzar esas promesas del Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento, poco se encuentra con relación a la resurrección, a una vida nueva. ¿Por qué?
qué? Porque la resurrección a la vida nueva, la resurrección a una vida eterna, es traída por medio de nuestro Señor Jesucristo como una recompensa a todo aquel que cree en Él, que le escucha, que le acepta, que le entrega su vida y que de alguna forma le pertenece. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo da por medio de el Evangelio que se predica, y obviamente también en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de este Evangelio, existe aquello de que hay que obedecer para alcanzar las promesas del Señor. Hay que caminar conforme a su voluntad. Hay que vivir conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las personas, todas, son acosadas por el enemigo de nuestras almas, en el sentido de que cuando se le da lugar por medio de una desobediencia o por medio de un pecado, lo que el enemigo, llámese el diablo, hace es amenazarnos con la muerte. Él habla de muerte. Él conoce que la paga del pecado es muerte. Él sabe que la paga del pecado es muerte. Y entonces, cuando el hombre es esclavo del pecado y practica el pecado, nos hace víctimas del acoso, de la muerte. Entra en la persona miedo, temor, resistencia a morir, no quiere morir, huye de morir, porque está siendo acusado y acosado por parte del diablo a que merece morir por causa de su falta, por causa de su pecado. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, que ya lo hemos visto varias veces, necesario es nacer de nuevo. Esa necesidad de que el hombre nazca de nuevo, esa necesidad de que, como decíamos la semana pasada, la sangre de Jesucristo nos perdone todos nuestros pecados, nos hará libres de esa persecución constante, agresiva que el diablo hace, amenazante, hablando de la muerte. Cuando tú reconoces en Jesús a tu Señor y Salvador y te perdona tus pecados y te hace libre, también te hace libre de la muerte. Ya el diablo no encuentra oportunidad para señalarte, para acosarte, para fastidiarte,
con amenazarte de muerte. Si algo es terrorífico para la humanidad, si algo es de mucho miedo para las personas, es la amenaza de muerte. No queremos morir. Nos da miedo morir. Y en realidad es una reacción natural del hombre de preservar la vida, de cuidarse, de vivir un largo tiempo. Pero Jesús trajo un evangelio maravilloso en donde nos capacita para que podamos ver la muerte como algo secundario en nuestra vida. ¿Por qué le digo como algo secundario? Porque lo más importante para ti, que ya eres creyente, que ya eres cristiano, que ya le entregaste tu vida al Señor, lo más importante para ti es la vida. Es esa vida que Jesús te ha prometido, que es una vida eterna en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, y que realmente la muerte del cuerpo, la muerte de este cuerpo, para ti pasa a un segundo plano. Tu alma es libre, tu alma es salva, tu alma es perdonada, tu alma está preparada para su encuentro con su Salvador, con su Creador. Y eso a ti te debe de dar paz y seguridad, tranquilidad. El Señor Jesús en un pasaje dice: no temáis a los que matan el cuerpo, que tu alma no te la puede tocar. Y la misma Escritura nos enseña que nuestra alma, nuestra vida, que nuestra alma y nuestra vida está en la palma de la mano de Dios, resguardada, protegida. Es interesante que el Evangelio de Jesucristo viene a anular esa actuación del diablo en contra de aquellos que tienen miedo a la muerte física, que le tienen miedo a la muerte física. El diablo encuentra tierra fértil donde fastidiar y hacerte sentir temor cuando tú eres débil en tu fe, de creer verdaderamente en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo que habla de vida. Ve conmigo a este pasaje de Romanos capítulo 6 y su versículo 17 y 18, que dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice que aunque éramos esclavos del pecado, por naturaleza éramos esclavos del pecado, oímos ese
anuncio de buenas nuevas de salvación y de perdón. Recibimos fe, creímos y aceptamos una forma de doctrina nueva del Padre. Y entonces fuimos liberados tanto del pecado como de la muerte. O sea que en otras palabras pudiéramos decir que es necesario que ese nuevo nacimiento sea una experiencia que nos conduzca a la libertad, que nos conduzca a la confianza, que nos conduzca a decirle a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Nosotros, en esa libertad con que fuimos libres, también somos libres del temor a la muerte. Tenemos que ser libres al temor a la muerte. Vamos a un pasaje que tenemos aquí anotado, que el temor a la muerte es un sentimiento de culpa. Por eso cuando se comete pecado, el diablo está feliz, pues tiene como fastidiarnos. Cuando la persona comete un pecado, cuando la persona es desobediente a la voz de Dios, el diablo tiene chance, tiene oportunidad de fastidiar, de acosar, de meterte en miedos, temores, porque te amenaza con la muerte. Quizás lo primero que te dice es: la paga del pecado es muerte, y te señala. La muerte para las personas es amenazadora, acusadora, y produce temor y miedo. ¿Sí? Por eso tenemos que afirmar nuestra fe delante del Señor. Por eso tenemos que creerle a su palabra. Por eso tenemos que ser firmes en que creemos que su palabra es vida, y vida en abundancia. Que estamos guardados, que estamos protegidos por su mano poderosa. Cuando Él dice: no temáis al que mata el cuerpo, es porque el cuerpo puede morir. Todos vamos a morir, pero puede morir en cualquier momento. Puede suceder que llegue ese momento de la muerte. Pero dentro de ti hay seguridad que posterior a eso vas a resucitar y vas a recibir de parte no solo de tu Salvador, sino del Padre, una vida eterna de paz, de gozo, al lado de tu Creador. Cuando Jesús desarrolló su ministerio, aún los discípulos que caminaban con Él todavía tenían la idea, muchas ideas, muchos conceptos del Antiguo Testamento.
de la vida que los israelitas habían desarrollado. Acuérdense que ellos eran israelitas. Y de alguna manera ellos oír de la palabra muerte o resurrección les era un poquito extraño. Yo quisiera traer a colación un pasaje que tenemos en Mateo capítulo 8. Vaya conmigo, Mateo capítulo 8 y su verso 23 al 26, que dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Voy a dejar hasta ahí el pasaje porque lo que me interesa es lo leído. Los discípulos se encontraban en un momento difícil. La mar estaba embravecida, el agua estaba entrando en la barca, estaban en peligro de muerte. Óigame bien, en peligro de muerte. ¿Jesús qué hacía? Jesús estaba ahí también, pero dice que tenía reposo, dormía. Los discípulos permitieron que en su corazón entrara temor, miedo. Y obviamente pues acudieron al Señor para suplicarle: ¿qué pasa, Señor? ¿No haces nada? Vamos a morir, vamos a perecer y no haces nada. Me imagino que las palabras o el espíritu, la forma como ellos hablaron, fue un poquito agresiva, incómoda para el Señor Jesús, porque los reprende. La Escritura dice claramente que el Señor les dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En dónde la dejaste? ¿La dejaste en casa? ¿Se quedó en el pueblo? ¿No la trajiste a la barca? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu fe? Yo pienso que el mensaje de Jesucristo es transformador. Es extraordinario. Cuando los hombres naturales temen a la muerte, el hombre de Dios, el creyente, debería de confiar en Dios. Debería de depositar toda su esperanza en esta palabra y en esas promesas de vida que Él ha hecho. Los discípulos caminaron con Jesús, pero todavía le temían a la muerte. También dice que Jesús enseñaba sobre la resurrección. Él no solo les decía: no le teman a la muerte, no tengan pena, sino que también les decía: porque en el día final
Cuando ustedes mueran, van a resucitar. Cuando ustedes, en otras palabras, que es un término bíblico, cuando ustedes duerman, van a resucitar, van a ser despertados. ¿Por qué se amedranta? ¿Por qué temen? Y se los enseñaba el Señor, se los decía. Yo les traigo palabras de vida y de vida eterna. Cuando dice eterna es porque ya no hay muerte. Tu alma rescatada, tu alma redimida, no verá muerte. Aunque tu cuerpo se detenga en su caminar, aunque tu cuerpo, como dice la Escritura, repose, duerma, o como comúnmente o naturalmente se conoce, muera, tú tienes vida eterna. Evangelio de Juan, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6. En el verso 37 en adelante dice: Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último o postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Habías oído ese mensaje? ¿Habías leído esas palabras tan maravillosas que te dicen: no temas, no tengas miedo? Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Si tú crees en Él, hay una promesa de resurrección para vivir con el Padre. Qué interesante. Qué interesante. Esto es más importante para ti que la muerte misma. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: para mí el vivir es esto, Cristo. Esta es para mí la vida. Y si muero, pues es ganancia. ¿Lo has entendido de esa manera? ¿O todavía tienes temores de persona natural? Porque por eso dijo el Señor: es necesario nacer de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, se tienen los sentimientos naturales del hombre natural. Se tienen los miedos y los temores del hombre natural. Pero si ya naciste de nuevo, tienes que depositar tu confianza aquí. Como dice Pablo, tu vida, tu vivir es Cristo. Tu vida no depende de las cosas ambientales. Incluso yo te quisiera decir, tu vida no depende de tu salud. Tu vida depende que creíste en Jesucristo. Le recibiste un día en tu corazón. Y tu vida, tu alma, está en la palma de su mano. Esa es tu seguridad. A los discípulos
les costó mucho asimilarlo. Veamos un pasaje de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 9, Dice aquí la escritura en el verso número 5, vamos a hablar del pasaje de la transfiguración, cuando Jesucristo se aparece con Moisés y Elías en el monte. Y dice el verso 5 que Pedro le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Fíjese pues. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Oiga, a él oíd. Señaló a Jesús. Y luego, cuando miraron, se dieron cuenta que no vieron más a nadie que a él, a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Y aquí está el punto que yo quiero que usted tome en cuenta. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Interesante. Jesús estaba confiado de que los discípulos ya habían asimilado la doctrina. Quizás Jesús dijo: ya les he predicado, les he enseñado de la resurrección. ¿Recuerda usted que cuando resucitó el Señor después de haber sido crucificado, los discípulos no muy lo creían? Les costó creerlo. Jesús pensaba que sus discípulos habían asimilado la doctrina, y muchos creyentes están en la misma condición, que escuchan y escuchan y escuchan doctrina, enseñanza, pero no asimilan. Siguen con su mente turbada, siguen con su mente natural, viven en este mundo de una manera natural, humana. Consideran todas las cosas como el mundo lo considera. Se cuidan de las cosas como el mundo se cuida. Piensan en los acontecimientos y peligros como el mundo piensa. A veces como que deberíamos de preguntarnos en dónde hemos dejado abandonada la enseñanza de la palabra. A veces deberíamos de reflexionar y decir: ¿por qué estoy yo actuando de esta manera? ¿Por qué estoy yo dejando que en mi mente entre miedo, entre temor? ¿Por qué estoy dejándome llevar como los demás están manejando las situaciones de la vida? Si yo ya nací de nuevo, si yo soy creyente, si yo tengo fe, tengo que asimilar las cosas que Jesús ha enseñado, aunque sean a veces difíciles para la mente asimilarlo. Pero tú, en el Espíritu de Dios, por tu experiencia espiritual, debes asimilarlo. Debes comprenderlo. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: no se lo cuenten a nadie, sino hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado, mira la reacción de los discípulos. Véalo conmigo en el versículo número 10. Mira la reacción de los discípulos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo ¿qué sería aquello
de resucitar de los muertos. ¿No les pareció muy aceptable lo que Jesús les dice? Yo voy a resucitar. Cuéntenlo después que yo resucite. Y empezaron a hablar uno con otro. Dice aquí, a discutir. Empezaron a discutir. ¿De qué está hablando? ¿De que va a resucitar? A veces nosotros leemos la Escritura, escuchamos mensajes, oímos la palabra una, otra y otra vez. Y cuando tenemos que echar mano de esa palabra, no sabemos qué hacer. No tenemos de dónde echar mano. No tenemos. Bien dice el apóstol Santiago, hay quienes son oidores olvidadizos. Escuchan. Y dice también, y nunca dejan de escuchar porque nunca aprenden. Preocupémonos, porque nos puede pasar lo de los discípulos. En primer lugar dice que en el verso 6 dice que hablaban así porque estaban espantados. Se espantaron cuando vieron la transfiguración. Hay muchos hermanitos que cuando están en las congregaciones y se manifiesta el poder de Dios por medio de un mover espiritual, se espantan. Se quedan detenidos observando qué está pasando aquí, qué sucede. Cuando han oído de las cosas que Dios hace, se le quedan viendo a las personas que están ahí siendo ministradas de parte del Señor. Se le quedan viendo espantados a las personas que están regocijándose, alabando a Dios, gozándose en su presencia, entregando su alabanza, su cántico a su Dios. Se espantan. ¿Qué está pasando? Tengamos cuidado. Seamos más atentos a la palabra de Dios. No caigamos en ser oidores olvidadizos. No, guardémoslo en el corazón, asimilémoslo, para que cuando las cosas acontezcan, no nos espantemos. Bueno, como siempre tenemos que correr. Volvamos entonces a 1 Corintios, capítulo 15, que fue nuestra lectura del principio. Y ahora leamos todo el pasaje solo para comentarlo un par de minutos que nos quedan. Y eso que ya me agarré otros más, pero dice así la Escritura, verso número 13: porque si no hay resurrección de los muertos, pues obviamente tampoco Cristo resucitó. Entonces nuestra predicación vana es también nuestra fe. Porque si nuestra predicación es vana, pues también es nuestra fe vana. Y somos hallados falsos testigos, de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos entonces no resucitan. Si tú no crees en la resurrección tuya, estoy hablando de ti, de tu resurrección, estoy hablando de tu experiencia. Si tú no crees en que tú vas a ser resucitado, entonces ¿por qué predicas que Dios resucitó a Cristo? Tu testimonio no vale, porque tú no crees en tu propia resurrección. Y hablas de la resurrección de Cristo, eso es lo que está diciendo. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, entonces. Por lo tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En esto apunto el mensaje. Tienes que fortalecer tu confianza en que vas a ser resucitado, en que vas a resucitar. Y si esa confianza está en ti, pierdes temor a la muerte. Sí. Ya no te acosa el diablo, ya no te fastidia el diablo, ya no te intenta meter en tu mente miedo, temor, no. Podrás muy bien decir lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es el premio. Yo te invito a que fortalezcas tu fe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido, yo he descendido del cielo para que tengan vida y vida eterna, y yo los resucite en el día postrero. Si tú crees eso, si tú te fortaleces en esa palabra, le perderás el miedo a la muerte y el diablo saldrá huyendo, porque no te va a poder amedrentar, no te va a poder acosar, fastidiar, porque tú esperas tu gloriosa resurrección. Hermano y hermana, te bendigo con toda bendición del cielo. Espero que nos podamos ver el próximo domingo. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, y que esta palabra haga en ti un cristiano y una cristiana fuerte, valiente, que el diablo salga huyendo para que no te fastidie más. Que Dios te bendiga con toda bendición del cielo. Amén y amén. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. Solo por Él soy feliz. Solo por Él, por mi Jesús. Solo por Él soy feliz. Solo por Él, por mí.
por Él. Yo soy feliz solo por Él. Por mi Jesús. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.